En este caso vamos a ver dos tipos de potencia. La potencia real, activa, media o promedio. ¿Por qué escribo los cuatro nombres? Porque, y es más, creo que hasta tiene más. En videos o en libros o en apuntes van a encontrar que a alguien le puede llamar potencia real, alguien le puede llamar también potencia activa, alguien le puede llamar potencia media y hay hasta quienes le llaman potencia promedio. Entonces, para evitar el problema, de una vez escribo, aunque nosotros la vamos a ver de una forma, ya sabemos que esa potencia va a ser la potencia real, potencia activa, potencia media o potencia promedio de mi circuito. ¿Qué diferencia hay entre la potencia real, activa, media o promedio con respecto a la potencia compleja? Bueno, pues que la potencia real, activa, media o promedio solo se presenta en una resistencia. Cuando hablemos de una potencia real, activa, media o promedio, es porque el circuito está formado únicamente por resistencias, o esa potencia que estamos calculando y que estamos llamando potencia media, real, activa o promedio es en una resistencia. Cuando hablamos de potencia compleja es porque tenemos impedancias ya en el circuito y entonces, si existen impedancias, pues tenemos parte real y parte imaginaria, que es un número complejo rectangular, y por eso el nombre de potencia compleja. Nos vamos a enfocar ahorita en la potencia real, activa, media o promedio únicamente, para que les cueste menos trabajo entender lo que es la potencia compleja cuando la veamos. Y entonces hay que tener en cuenta que la potencia real, activa, media o promedio solo se presenta en resistencias o en un circuito resistivo. No podemos tener bobinas y capacitores. Sería como algo ideal. ¿Por qué me refiero a algo ideal? ¿Con qué funciona el refrigerador en su casa? Bueno, no, para que no les cueste tanto trabajo imaginárselo. ¿Con qué funciona la licuadora en su casa? Aparte de energía eléctrica, ¿verdad? Pero cuando la encienden, ¿qué es lo que la hace funcionar? ¿Qué hace que giren las aspas? ¿Una bobina? Más que una bobina, ¿cómo se llama? ¿Un motor? Un motor, y un motor, tú me lo acabas de decir, es una bobina. Por eso en la casa tenemos impedancias más que resistencias. El refrigerador también, ¿qué tiene para funcionar? ¿Qué es lo que hace circular en realidad todo el líquido interno para enfriar? Otro motor. Otro motor. Un ventilador que tiene para girar. Igual un motor. Y la televisión, aunque no tiene un motor, pero sí que tiene para convertir de los 120 volts que recibe a 5 volts o máximo 24 volts, que es lo que trabajan al menos a nivel doméstico, no a nivel de señalización, porque pueden llegar hasta 120 volts de corriente directa, pero ya son equipos que manejan grandes distancias y por eso el voltaje tiene que ser muy elevado para que al recorrer con un cable distancias tan grandes, y además tienen que llegar a un local para que después ese voltaje que se cayó ya no llegan 120 volts, puede que lleguen 80 volts, pero es más que suficiente para activar el equipo y al volver a salir el voltaje ya no salga con 80, sino se vuelve a elevar a 120 porque va a viajar de nuevo otra distancia grande y a través de esa distancia se va a caer el voltaje y ya no llegan 120, pero con 80 volts es más que necesario. ¿Con qué transformamos esos 120 volts hablando a nivel doméstico? Ya a nivel industria, repito, puede ser que tengamos 120 volts de corriente directa, pero a nivel doméstico, a nivel casa, 120 volts lo bajamos o se baja de 5 hasta 24 volts. En una televisión, por ejemplo, ¿qué es lo que lo hace? Un transformador. ¿Y qué es un transformador? ¿De qué está formado? Por bobinas. Por bobinas. Es por ello que a nivel casa o a nivel edificios o a nivel doméstico, independientemente, aún a nivel industria, las impedancias que se tienen son con impedancias con parte reactiva o la parte inductiva más que con capacitores. En realidad los capacitores se utilizan para compensar el desfasamiento que producen las bobinas. Entonces, es por ello que de manera real tenemos más cuestiones con impedancias que con resistencias. En su casa puede que haya equipos puramente resistivos, pero son los menos. Díganme cuáles serían esos equipos resistivos.
¿No se los imaginan? Son muy poco, con uno que me diga me conformo. ¿Cuál podríamos decir que es una resistencia al 100%? Aunque tiene sus pequeños detalles, pero la podemos considerar como una resistencia, nada más. Pues podemos decir que es electrodoméstico. ¿Qué electrodoméstico de su casa o de línea blanca? No sé, de línea blanca, que le llaman. Bueno, hablemos de electrodoméstico. Es una resistencia. ¿Podría ser una bocina? No, la bocina es una, ¿qué? ¿Alguien me dice que es una bocina? ¿Con qué funciona? ¿Nunca han desarmado una bocina? De pura casualidad. Uno embobinado, ¿no? Lleva un embobinado, lleva una bobina, entonces es una bobina y no es una, hasta eso miren, ya salió otro más. Esa carga es una bobina y no una resistencia. Claro que la bobina tiene una resistencia interna, pero queremos un equipo que solo sea resistencia y no tenga parte real y parte imaginaria. ¿Cuál sería? Un foco. Bueno, sus compañeros de otro grupo me dijeron 3, ustedes nada más díganme uno, me conformo. ¿Cuál sería? Un calentador eléctrico o un foco. Un calentador eléctrico, porque ¿qué es lo que van a usar para calentar el agua? ¿Con qué creen que le van a calentar si es eléctrico? Pues la electricidad, ¿no? Sí, pero ¿qué elemento van a usar? ¿Cuál es el único elemento que disipa su energía en forma de calor? De los 3 pasivos. La La resistencia. La resistencia. Va a usar una resistencia. ¿Qué otro elemento? Ya me dijeron uno. Otro que haga casi el mismo efecto. ¿Una parrilla eléctrica? Una parrilla eléctrica también es un filamento. Es un alambre que es una resistencia y se va a calentar. Otro más y con ese ya. ¿La plancha? La plancha, efectivamente. Son los más comunes o las resistencias más comunes. Ya todo lo demás que utiliza un motor o un transformador para funcionar se convierte en una impedancia, ya que la bobina, por cuestión de diseño, como es un alambre enrollado y un alambre que tiene mucha distancia, que en este caso son muchas vueltas, pues se convierte en una parte resistiva, ya por eso tiene parte real y parte imaginaria, porque la bobina tiene parte real debido a la resistencia interna del alambre, más el efecto de inductivo que se genera en ella. Y por eso se convierte en una impedancia. Entonces, tenemos muy pocos equipos resistivos, que son los menos, y además casi ni los usan, ¿no? Porque a veces consumen mucha energía. Digo, ahora ya actualmente las resistencias de los calentadores eléctricos, así como de las parrillas eléctricas, al igual que de las planchas, pues están diseñados para un mejor consumo de energía eléctrica y claro que al consumir el total, si hablamos de una plancha que es de 1700 watts, pues imagínense, están consumiendo 1.7 kilowatts, por hora. Si se les ocurre planchar durante 3 horas, pues ya consumieron 3 por 7, 21, 5.1 kilowatts de todo lo demás que están usando, que además se va acumulando y por eso a veces los valores o los recibos de Comisión Federal de Electricidad llegan tan altos. Y hay cuestiones que como no nos gusta leer, pues no sabemos que al entrar a recibos de alto consumo, que son domicilios de alto consumo de energía eléctrica, pues ya no nos cobran el kilowatt al mismo precio. Por eso es que cuando desapareció Luz y Fuerza y aparece Comisión Federal, mucha gente se quejó, porque Comisión Luz y Fuerza del Centro subsidiaba, si no estoy mal, hasta 350 kilowatts. Quiere decir que era barato hasta con 350. Cuando ustedes consumían 351 kilowatts, se elevaba el precio del kilowatt.
Si en los primeros 350 valía 10 pesos, estoy exagerando, cuando ustedes subían a 351, eran 350 watts que les iban a cobrar a 10 pesos y un watt que se iba casi al doble. Es decir, si ustedes lo ven de manera real, creo que vale, según la última vez que yo vi la Ley Federal de Energía Eléctrica, valía 70 centavos el kilowatt. Quiere decir que cuando subían al 351, cada kilowatt valía 1 peso con 40 centavos. Y si subían después de 350, como de 550, se elevaba a 2, a 3 pesos, y ya después, si todavía se elevaba más, se quedaba fijo en 5 pesos. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que tenían que pagar. Pero desaparece Luz y Fuerza, llega a Comisión, y Comisión dice: yo no te voy a subsidiar 350 kilowatts, te voy a subsidiar solo 250. Es por ello que mucha gente que decía, es que yo pagaba 1,000 pesos, perdón, 500 pesos y ahora pago 1,000, pues porque antes estaba acostumbrado a consumir hasta 500 kilowatts. Pues imagínense, los primeros 200, pues si eran a 70, 250 si eran a 70 centavos. Pero los otros 250 ya eran a 1 peso con 40 centavos. Es decir, el doble. Y por eso se elevaba demasiado. Y después, si todavía se les ocurría pasar de los 500, pues ya se los estaban cobrando mucho más a una tarifa fija. Y cuando ustedes entran en esas tarifas fijas o de alto consumo, Comisión Federal de Electricidad maneja un consumo ya total. ¿Qué dice? Como tú siempre estás consumiendo más de lo que se puede subsidiar, el kilowatt ya todos, desde 1 hasta los 500 que estás consumiendo, te valen a 5 pesos. ¿Qué significa? Que se eleva en una cantidad estratosférica lo que tienes que pagar. Por eso siempre hay que estar verificando esa parte. Y por eso las recomendaciones, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Si vas a planchar, si vas a lavar, procura que sea en el día y no en la noche. No porque la plancha en la noche consuma más watts que en el día. Lo que pasa es que en la noche se supone que todos ya llegaron a su casa. Si es una familia de 4 personas, pues los que estaban trabajando, a no ser que tengan turno nocturno, ¿verdad? Ya están en su casa. Los que se supone estaban estudiando ya están en su casa. Y a lo mejor en el día, si nada más había una persona que estudiaba en la tarde y las otras 3 trabajaban y estudiaban en la mañana, y a él se le ocurría planchar, pues nada más era a lo mejor esa plancha conectada y una televisión porque quería ver la televisión, o un radio porque tenía encendido el radio, más el refrigerador en el momento en que se activaba. Pero en la noche que están todos, pues prenden televisión y no una, a veces 2, prenden la laptop y no una, puede ser 2, los celulares y luego los conectan para cargar, el refrigerador que empieza a funcionar, se les ocurrió calentar comida y entonces ya está el horno de microondas funcionando, se les ocurrió conectar la plancha, pues imagínense todo el consumo que hay en ese intervalo cuando están todos, que si solo hubiera una persona. Por eso las recomendaciones no es porque consuma menos, sino para que ustedes no paguen más. Ahora que si no les importa, pues hagan el consumo que quieran y después están pagando cantidades muy altas que les cuesta trabajo reducir porque Comisión Federal acumula esos valores durante 5 meses. ¿Y qué significa? Que si ustedes disminuyen, ya llevan 5 meses consumiendo lo mismo y después disminuyen a la mitad el otro recibo, pues el otro recibo todavía se los cobran al mismo precio porque traen 5 recibos atrás de alto consumo y después siguen reduciendo todavía el consumo y lo manejan menor. Entonces todavía ese tercer recibo, como traían 5 atrás, sigue siendo de alto consumo por el rezago de los watts atrasados. Ya como por el cuarto, es decir, estamos hablando que después de medio año ya empiezan a ver que se reduce su consumo porque ya es menos y ya no hay residuos de los anteriores que les van a cobrar y por eso ya disminuye su recibo. Por ello es que cuando dicen, es que ya cambié todos los focos de 50 watts a 10 watts, ya estoy usando un refrigerador nuevo que consume menos, sí, pero todo lo que traen atrasado produce que ustedes sigan pagando alto. Claro que después de 6 meses, es decir, 3 bimestres, que es lo que serían 3 recibos, ya se empieza a notar una disminución del consumo, pero mientras todavía siguen pagando mucho.
Pero repito, eso, si a ustedes no les importa y tienen dinero, pues consuman la cantidad de energía que quieran. Bueno, ¿preguntas, dudas? Después de ese pequeño comentario cultural. No, profesor. ¿No? Bueno, regresando al tema. Vamos a trabajar con potencia real activa media o promedio, que es en resistencias. Partimos de dos fórmulas de potencia principales, que son la potencia, que también se le conoce como potencia instantánea, porque si yo conozco el voltaje y la corriente de mi elemento o de mi resistencia, puedo calcular su potencia en cualquier instante de tiempo, por eso es en el momento, es instantánea. Y tengo una potencia en la cual me dice que es la energía por unidad de tiempo, y esa básicamente se utiliza para cuando queremos saber el consumo real de un equipo en un intervalo de tiempo. Y hay que tener en cuenta que la potencia nos dicen que es la velocidad con que se consume o se suministra energía en un circuito eléctrico o electrónico. ¿Qué quiere decir? La consumo si yo me voy a conectar y me la suministra si tengo un equipo hablando de un generador o algo que me lo va a proporcionar. Y también me dicen que la potencia es la relación del flujo de energía por unidad de tiempo, que sería la segunda ecuación. Esto es la energía entregada o consumida por un elemento determinado en un intervalo de tiempo. Entonces, son las dos definiciones generales que están contenidas en estas dos ecuaciones principales. A partir de estas ecuaciones se generan las demás. ¿Por qué le estoy agregando un subíndice M minúscula o mayúscula? Porque nosotros, recuerden, no somos 100% electrónicos, somos electrónicos y podemos tener problemas al momento de hacer los cálculos. Para evitar tener problemas y aprendernos cada una de las potencias que vamos a ver, que ahorita es potencia real, activa, media o promedio, también vamos a tener potencia aparente, potencia compleja, potencia reactiva. Y para no confundirnos, aparte de las unidades, porque todas son watts, pero se escriben de diferente forma para no tener confusión, podemos representarla de forma distinta, es lo que les he comentado. El concepto no cambia. La potencia media real activa o promedio está dada en watts, es decir, W mayúscula. Si yo veo una potencia que me dice 5000 watts, esa es una potencia real activa o promedio. Pero si me hablan de una potencia media, pues yo también puedo dejar nada más la P y escribirla en watts. Pero si yo no me la sé como media, me la sé como promedio. Si yo no sé que se llama media o promedio, nada más sé que es real. Y si yo no sé qué es real, media o promedio y sé que siempre le he llamado activa, pues entonces por eso me enfoco en las unidades. Si a mí me dan watts, estamos hablando de potencia real, activa, media o promedio y se obtiene siempre de las mismas ecuaciones. Nosotros, ¿qué vamos a hacer para no equivocarnos? Le vamos a agregar la M minúscula o M mayúscula como su índice a la P de potencia. Cada vez que veamos, hablando de lo que nosotros estamos trabajando como P su índice M minúscula o mayúscula, ya es potencia media, y si ya es la potencia media, ya sé que es la potencia activa, o la potencia real, o la potencia promedio de mi circuito, y las unidades siempre son watts. ¿Por qué tengo tres ecuaciones adicionales? Porque parto de voltaje por corriente, pero ¿por qué ahora le agrego un subíndice K? Porque después de tantos cálculos y durante mucho tiempo que se hicieron los cálculos de edificios, de casas, de la potencia que iba a consumir y cómo le iban a manejar, se dieron cuenta que en los edificios pues era muy complicado, al igual que en las casas, estar siguiendo las conexiones de si estaban en serie, en paralelo, si iban a quedar cuántos contactos en paralelo, junto con unos en serie, apagadores y todo eso. Y vieron que era lo mismo sacar valores totales cuando yo conozco el circuito eléctrico de corriente y voltaje, que calcular la potencia, para calcular la potencia, que calcular la potencia de forma individual. ¿Sí? Da el mismo resultado, la potencia total, obteniendo el voltaje total y la corriente total, realizando la operación, que calculando la potencia de cada elemento y después sumándola de todos ellos que yo tenga. ¿Qué significa? ¿A qué voy? Esta puede ser mi potencia, acá puede también ser la total, ¿no? Yo tengo mi potencia total, necesito su voltaje total y su corriente total.
Pero si conozco el voltaje y la resistencia de cada uno de mis elementos, o la corriente y la resistencia de mis elementos, pues yo puedo calcular la potencia total, media, porque hablamos de resistencias, a través de la suma de cada una de esas potencias individuales. Y me va a dar el mismo resultado que si saco valores totales, así hago la suma. Entonces, por eso estamos hablando de que la potencia media, ya sea la total o la de un elemento, por eso acaba desde 1 hasta el número de resistencias o elementos conectados, va a ser igual al voltaje de la resistencia por su corriente. O, si recuerden que partimos de ley de Ohm, y la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si yo no conozco más que la corriente del elemento y su resistencia, pues entonces yo ya sé que el voltaje es igual a I por R, lo sustituyo, y entonces me queda una ecuación en donde si solo conozco la corriente de la resistencia, puedo calcular su potencia a través de la corriente del elemento elevado al cuadrado o de la resistencia elevada al cuadrado por la resistencia. Pero tengo otra ecuación más de ley de Ohm que me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si yo solo conozco el voltaje de mi resistencia y no su corriente, pero ya sé que la corriente es igual al voltaje de la resistencia, sustituyo esta variable en donde está la corriente y ahora me queda una ecuación donde me dice que la potencia media del elemento o de la resistencia es igual al voltaje de la resistencia elevado al cuadrado entre la resistencia. Las unidades son watts, es decir, que para calcular la potencia media en una resistencia no tengo una, sino 3 ecuaciones. Si conozco el voltaje y la corriente de la resistencia, aplico la primera. Si solo conozco la resistencia, el valor de la resistencia y la corriente de la resistencia, aplico la segunda. Si solo conozco el voltaje de la resistencia y la resistencia, aplico la tercera. Hay una ecuación más que habla del voltaje máximo y la corriente máxima dividida entre 2. ¿Cuál es el detalle de esta ecuación? Que esta ecuación es para funciones senoidales. Hay que entender algo, que la función senoidal, aquí está teta, y aquí estaría la amplitud o voltaje pico, que la función senoidal no es hablar de seno, es hablar de este tipo de onda. Este tipo de onda es una función senoidal porque a esta se le conoce como senoide. Por eso hablamos de una función senoidal. Pero hay una que está desfasada 90 grados. Una empieza en 0 y es una senoide, y la otra empieza en 90 grados y también es una senoide. Pero para distinguirla una de otra, la que empieza en 0 grados, ¿qué función se le conoce? ¿Es una función qué? Seno. Seno. Y la que empieza en 90 grados es una función ¿qué? Coseno. Coseno. Esta es una función seno por empezar en 0 y esta es una función coseno por empezar en 90, pero las dos tienen la forma de una senoide. Por eso se conoce como funciones senoidales. Y cuando nos dan funciones senoidales, nos dicen que la corriente en el tiempo es igual a una amplitud o voltaje pico por una función senoidal, sea seno o coseno, por una frecuencia y un ángulo que para la corriente siempre es beta. Mientras que en el voltaje, si me la dan en forma senoidal, pues es una amplitud o voltaje pico por una senoide que es seno o coseno. En este caso, si trabajamos con seno, vamos a dejar seno, a una frecuencia y un ángulo que es alfa. Si yo conozco la corriente en forma senoidal de cada resistencia y el voltaje de forma senoidal de cada resistencia, yo puedo aplicar esta ecuación para conocer la potencia media de cada resistencia y después sumarlas para obtener la potencia media total. Pero si solo conozco una de ellas, generalmente estas funciones no las trabajamos en forma senoidal. Las convertimos a forma polar, donde decimos que la corriente va a ser igual a la amplitud multiplicada por una constante, cis del ángulo beta. Y si yo conociera nada más el voltaje, pues va a ser igual al voltaje, que es una amplitud multiplicado por una constante cis del ángulo alfa. En donde K siempre es igual a 1 sobre raíz de 2.
Yo transformo de forma senoidal a forma polar compleja y después de forma compleja polar la puedo transformar a forma rectangular y trabajar con esos valores para obtener mi potencia media. ¿Preguntas o dudas? ¿Sí me La están fórmula hasta abajo, profe, es voltaje máximo de K y la corriente máxima de K. Ajá, todo entre 2. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Bueno, detalle. Repito, se dieron cuenta que era lo mismo sumar las potencias de forma individual que sacar valores totales. Es por ello que ustedes ven que los focos de su casa no están dados en lúmenes, que sería lo ideal, ya que el lumen es la unidad de intensidad luminosa que nos va a proporcionar o nos va a decir qué tanto alumbra un foco. Entre más lúmenes tenga, más alumbra ese foco, porque la intensidad luminosa es mucho mayor. ¿Por qué no los dan en watts? Porque cuando Comisión Federal o antes Luz y Fuerza medían a través de su equipo, lo hacen en kilowatts. Por esto todos los focos vienen en watts más que en lúmenes, que lo correcto es fijarse en los lúmenes, ya que si hablamos de un mismo foco de 10 watts, dependiendo de la marca, puede ser que una marca tenga un foco de 10 watts con 800 lúmenes, y si a mí me interesa mucho que ilumine, pues un foco de 10 watts que tenga 1200 lúmenes, pues me va a iluminar más que uno de 800. Entonces, entre más lúmenes tenga un foco, más luz me va a dar, porque tengo más cantidad de luminosidad de ese foco. Entonces, cuando se busca un foco y queremos mucha luz, hay que fijarse en que tenga lúmenes muy altos. Si nos interesa el consumo, pues hay que fijarse en que la cantidad de watts sea lo menos posible, con una iluminación que me permita ver sin ningún problema. Entonces, ahí viene el pequeño contraste en cuanto a qué me interesa más, que me alumbre o que me consuma. Y, repito, por eso nos dan los watts. Y de todos los aparatos electrodomésticos, si a ustedes se les ocurre leer los manuales que generalmente los tiran, no quieren leerlos, siempre traen una hojita de especificaciones eléctricas en donde les va a decir cuántos watts consumen y de esa manera ustedes pueden hacer los cálculos que quieran para decidir a través de las fórmulas si ese refrigerador está encendido 20 minutos, cuántos va a consumir, porque el hecho de que les diga que el refrigerador consume, por ejemplo, 800 watts o en su caso, lo más económico, dicen 462 kilowatts año, es decir, si esos kilowatts es al año, pues entonces hay que dividirlo entre 12 para sacarlo por mes y después entre 31 o entre 30 o 28, dependiendo entre el número de días para sacarlo por días y después entre 24 para sacarlo por hora. Y ese sería el consumo diario si está encendido una hora, porque recuerden que el medidor lo hace a través de kilowatt hora, es decir, mide los kilowatts por cada hora de trabajo. Pero si el refrigerador se quedó encendido 15 minutos, yo tendría que hacer mis operaciones para saber cuánto consumió en 15 minutos, que lo ideal es que el refrigerador encienda la menor cantidad de veces al día durante un tiempo moderado. Entonces, esas situaciones ya son otro tipo de cálculos que con las ecuaciones que están ahí en el pizarrón se pueden hacer. Pero bueno, lo que nos interesa es que un circuito podemos obtener su potencia total tan solo a través de sacar los valores totales de corriente y voltaje o calculando la potencia de cada elemento, en este caso de cada resistencia, y al final sumándolo. ¿Por qué al final se optó por la suma? Porque es más práctico si yo ya sé cuánto va a consumir cada equipo que voy a conectar en una casa, sumar y ver cuál va a ser el promedio a tratar de estar viendo cuál es su corriente, cuál es su voltaje, multiplicarlos, después tratar de ver si están en serie en paralelo. Pues es imposible porque todo el cableado está oculto y no voy a estar perdiendo el tiempo
haciendo mediciones para ver quién está en serie y quién en paralelo, y después hacer operaciones cuando me da el mismo resultado si yo solamente hago una suma de potencias. Entonces, queda claro por qué vamos a hacer la suma, aunque aquí, como si vemos el circuito, podríamos sacar los totales. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿preguntas o dudas de lo mencionado? ¿Alguien que le quede una pequeña duda? O de lo dicho hasta ahorita por mí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo muy bien, gracias. Ah, profe. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? No, profe. ¿No? Bueno, perfecto. Dime. ¿Un amplificador de qué? Si me hablas de audio, te amplifica el voltaje o la corriente. Y acuérdate que el sonido está en función de voltaje y corriente. A mayor intensidad, si tu voltaje está fijo, pues entonces tienes más potencia, pero esa potencia no es energía como tal. Su trabajo útil, que recuerden que lo mencioné, que en potencia lo que nos interesa es cómo esa energía la transformamos en un trabajo útil o en una energía útil. En este caso, hablando de un amplificador, su energía útil es sonido. Entonces, a mayor voltaje y mayor corriente, mayor potencia. Y generalmente el amplificador te amplifica voltaje. Si hablamos de voltaje por corriente, si la corriente se mantiene en 10 amperes, pero tú tenías primero un voltaje de 4 volts, ¿qué pasa si yo amplifico ese voltaje hasta 10 volts? Pues también amplifico la potencia, y al amplificar la potencia, que la convierto en trabajo útil como sonido, pues tengo más sonido, aunque es ruido. La potencia es ruido, ¿eh? Por eso a ustedes les gusta oír el ruido. Cuando oímos, por eso los nombres, cuando escuchamos un buen sonido, cuando hablamos de alta fidelidad, que son ¿qué ponemos? Los ecualizadores. Cuando se coloca un ecualizador, si ustedes son atentos, van a ver que dependiendo de la ecualización que le den, el sonido parece que disminuye. Pero disminuye ¿por qué? Porque dejamos salir solo los sonidos que percibimos. Recuerden que el oído va de 2 kilos hasta 20 kilohertz. Todas las frecuencias, bueno, algunas que son raras, las personas que pueden escuchar frecuencias menores a 2000 kilohertz y mayores a 20.000 kilohertz. Por eso los ecualizadores, si ustedes los checan, los que son físicos, porque actualmente cualquier equipo autoestéreo les maneja un ecualizador que según maneja pop, rock, no sé qué más, maneja como 5 formatos, porque son las frecuencias de trabajo de los equipos, no de los equipos, de los instrumentos que tocan, para que se escuche mejor. Cuando ustedes no ecualizan, lo que tienen es ruido, que eso les encanta. En una fiesta, es más, ni les interesa escuchar, a veces ni saben lo que dice la bendita canción, pero ustedes se están moviendo, ¿no? Entonces, por eso el ruido es cuando tengo potencias muy altas. Cuando tengo alta fidelidad o un buen sonido, cuando yo ecualizo para que mi oído lo pueda percibir de una manera correcta, puedo escuchar cuando sonó una flauta, cuando sonó un trombón, cuando sonó cada uno de los instrumentos que forman parte de lo que están escuchando, de esa música que están escuchando, y hasta el tono de la voz de la persona. Por eso cuando tienen un ecualizador gráfico, no gráfico, cuando ustedes pueden ecualizar cada rango, pues para una persona a veces pone los valores en un tono o en unas frecuencias y otra persona en otro, porque cada quien escucha o percibe el sonido de manera distinta para lo que a él es más correcto. Por eso siempre se varían, y como eso sucedía mucho antes, pues ¿qué optaron los que producían los aparatos de audio? Pues mejor manejamos frecuencias estándar y generales para que no se esté dañando el ecualizador de que le mueven a los botoncitos para ponerlos a diferentes frecuencias. Lo ponemos en rock, donde debería de estar estas frecuencias. Lo ponemos en pop, donde debería de estar estas frecuencias. En jazz, para estas frecuencias, y así todos tienen que escuchar la misma y no se meten en problemas. ¿Te expliqué? Bueno.
No, no es difícil. Cómprate un buen ecualizador y vas a ver cómo se escucha re bien. Pero el problema es que a ustedes les gusta. ¿Qué es lo que hacen cuando están en su carro? ¿No le suben todo el volumen? Entonces, cuando tú te subes todo el volumen, tiene ruido. Y por eso no la percibes. Profe, queda un minuto. Ah, gracias. Voy a finalizar esta sesión y empezamos una nueva. Si no tomaron captura de pantalla, no se preocupen. Todavía voy a dejar esa pantalla ahí. Bueno, estos apuntes ahí. Bueno, ya se conectó su compañero que me preguntaba del sonido. Bueno, regresando. Cuando tú pones un ecualizador, como las frecuencias las cortas, ya no dejas salir todas y dejas las frecuencias que tu oído escucha. Por eso es que parece que le disminuyes el volumen, era lo que yo les decía. Aunque no le bajes el volumen, disminuye, porque ya no deja salir todas las frecuencias, solo las que tu oído percibe. Y por eso se escucha mejor tanto el sonido, porque le disminuyes el ruido y las frecuencias las percibe mejor tu oído. Por eso no importa en realidad dónde lo escuches, lo que importa es el ecualizador que tengas. Y te repito, un buen ecualizador, además de que ya no es tan común, son muy caros. Y para que tú pongas más aditamentos en tu carro, pues generalmente, repito, te interesa el ruido. Es más, a veces ni entienden lo que están escuchando, pero con que queden sordos es más que suficiente. Entonces, para eso es el ecualizador, para tener alta fidelidad. En vez de ser alta definición en las televisiones, que es que se vea bonita la imagen, hablando de sonido se llama fidelidad, es decir, que el sonido sea fiel al instrumento del cual está saliendo. Por eso se llama alta fidelidad. Y esa se logra solo con ecualizadores, de tal manera que si ustedes ven las consolas de audio, que son a veces muy grandes, tienen muchos canales y las frecuencias de trabajo. Si quieren que el sonido se escuche muy bien o que se resalte la voz del que está cantando, pues se ecualizan de tal manera que la voz sobresalga sobre los sonidos de los instrumentos para que no tengan problemas. Si quieren que se escuche un instrumento más que otro, pues igual por eso están moviendo los canales de tal manera que las frecuencias a las cuales se conectó el micrófono, donde está el tambor o lo que sea, y quieren resaltarlo, pues se escuche mejor. Pero eso es lo que sucede nada más. Y repito, estamos hablando de potencia, potencia que el trabajo, la forma útil en que se está convirtiendo en un sistema de audio, pues es en sonido. Pero estamos hablando de los mismos principios. Bueno, vamos a regresar al tema. ¿Preguntas sobre las fórmulas? Sí tomaron captura, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, de esta ya tienen. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, No. profesor. Bueno, No. antes de que se me olvide, el día de hoy voy a subir las notas de potencia. De todas formas, el resumen me lo entregan mañana, no vamos a tener clase mañana. Entonces, van a tener tiempo para resolver, o perdón, para hacer su resumen. Y, me lo entregan el día de mañana a más tardar a las 11 de la noche. No vamos a tener clase, por lo tanto tienen hora y media del día de mañana para realizar el resumen. Me interesan más las fórmulas las fórmulas que se van a usar, que mucha teoría, por favor, porque vamos a trabajar mucho con fórmulas. Entonces ahí sí sería un resumen explicando cada fórmula a qué pertenece y para qué se usa, y ya algo necesario que se necesita, pues sí especificarlo. Pero, repito, vamos a trabajar básicamente con las fórmulas. Vamos a poner aquí. Sí. No se encuentra.
Entonces, escriban, por favor, del siguiente circuito eléctrico, determinar el valor de la potencia media total. Del siguiente circuito eléctrico, determinar el valor de la potencia media total. Bueno, entonces, en este caso lo vamos a hacer de las dos formas para que se den cuenta que, a pesar de que solo realicemos la suma de las potencias de los elementos, de las resistencias en este caso, aunque hay que calcular cada potencia, puede ser más tedioso, vamos a obtener el mismo resultado que si calculamos la corriente y voltaje total. Detalle, aquí porque podemos ver el circuito, repito. Vemos cómo están conectados los elementos, podemos hacer reducciones, podemos aplicar mallas, podemos aplicar divisores, podemos hacer intercambio de fuentes. ¿Por qué? Porque podemos ver cada uno de los elementos y cómo están conectados. Pero en un edificio, yo no sé si las computadoras todas las van a conectar en un solo piso, en 3 pisos, no va a haber, o sea, yo solo voy a poner contactos y en cuestión promedio puedo decir que por cada piso y por los contactos que hay, y como van a ser departamentos o como van a ser oficinas y van a tener tantos focos encendidos, tantos teléfonos conectados y X cosas, haciendo un promedio, puedo sacar un promedio de la carga que voy a tener en potencia y entonces conectar mis centros de carga para distribuir esa carga y no tener problemas de encendido. Pero ahí no se utilizan circuitos eléctricos como tal, sino se trabajan con los valores de potencia de los elementos. Pero si tenemos un circuito en el cual yo puedo ver cómo está formado, pues sí puedo determinar esos valores. Entonces vamos a iniciar por calcular la corriente o el voltaje total. Recuerden que o calculamos tanto la corriente como el voltaje total, o calculamos la corriente total y la resistencia total, o calculamos el voltaje total y la resistencia total. O sea, tenemos 3 fórmulas para usar y nos va a dar el mismo valor de potencia. Entonces, tenemos este circuito eléctrico y si quisiéramos los valores totales de corriente y voltaje, primero, aquí ya tenemos el valor de la corriente total. Porque ¿quién me está diciendo cuál es la corriente total de ese circuito? La fuente. La fuente, la corriente total me la proporciona la fuente. No va a haber una mayor corriente en toda mi estructura porque me la proporciona la fuente. Detalle, aquí estamos trabajando a corriente directa porque tenemos la ventaja que cada vez que se va a trabajar con resistencias, a la resistencia no le afecta la corriente directa, entre comillas. Cuando tenemos circuitos con frecuencias muy altas o frecuencias muy bajas, a las resistencias ya les produce problemas. Pero, repito, solo a frecuencias demasiado altas o muy bajas, extremas. Pero la frecuencia de 60 Hz, que es la comercial, no le produce ese problema. Por eso podemos trabajar sin ningún inconveniente en corriente directa o corriente alterna cuando trabajamos con resistencias. No nos va a importar. No así con capacitores y bobinas, porque recuerden que como estamos trabajando en el estado permanente, es decir, me encontré mi circuito así, y así pasen 5 horas, 2 años, 20 días, el circuito va a seguir así, no tiene cambios, por ello decimos que es un estado permanente. Entonces, si tuviéramos capacitores y bobinas a corriente directa, recuerden que un capacitor, una vez que se carga, se convierte en un circuito abierto, y una bobina, una vez que se carga, se convierte en un corriente a la configuración del circuito. Por ello, potente no se corriente directa cuando hablamos que hay capacitores y bobinas. Profesor, se me está trabando su internet y no se escucha. Es dicho. ¿Cómo? Eso. Y estábamos muy bien. ¿Y ahora qué no? Bueno, ¿qué fue lo que no escucharon? ¿Me escuchan ahorita bien? Se quedó bien que la bobina queda como ¿Me escuchan? cortocircuito.
Ah, pues entonces me escucharon todo. Que el capacitor vamos a dejar a corriente alterna los circuitos eléctricos, porque a corriente directa y la bobina un cortocircuito y se modificaría el proceso, el funcionamiento de las bobinas y de los capacitores. Pero con la resistencia no tenemos problema. Podemos trabajar sin ningún inconveniente a corriente directa y corriente alterna. ¿Sí se escuchó ya entonces? Sí, profe. Bueno, regresando, vamos a sacar valores totales. Por lo tanto, yo tengo que reducir mi circuito para tener una sola resistencia o poder sacar la resistencia total. ¿Cuáles serían las reducciones que yo puedo hacer ahorita con ese circuito? Para simplificarlo. 10 y 50 Ajá, 10 y 50, ¿cómo están? en serie, Y después, ¿qué puedo hacer con esas dos? en paralelo con 30. Y después, si hago esa reducción, todavía ¿con quién la puedo reducir? ¿Cómo quedaría? En serie. Vamos a hacerlo hasta ahí porque la ecuación que vamos a reducir no va a ser muy grande. Si nos seguimos, y queremos hacer más operaciones, lo podemos lograr, pero vamos a tener una operación tan grande que podemos malentender de dónde viene. Entonces, vamos a decir que yo tengo una resistencia equivalente en la cual quedamos que la de 60 está en serie y se tiene que sumar. Entonces, voy a sumar a 60 más la rama de 30 y la rama de 60 que están en paralelo. Voy a usar el producto entre la suma, que puedo usar el inverso de la suma de los inversos, pero voy a usar el producto entre la suma por ser dos ramas. Y me dice que es una rama, su valor es 30, por el valor de la otra rama que está en paralelo, que es 10 más 50, para que se vea qué pasó. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos elementos que están en serie, hay que sumarlos. Pero como quedaron en paralelo con otro elemento, pues es el producto entre la suma. Y entonces después sería más 10 más 50. ¿Me dicen, por favor, cuánto quedó? ¿80? 80. Entonces tenemos una resistencia equivalente de 80 ohms. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos todavía el mismo circuito, tenemos nuestra fuente de corriente de 10. Tenemos entonces una resistencia también de 10. Voy a omitir las unidades, puesto que ya sabemos que son resistencias, por tener ohms. 20. Y después nos quedaba uno de 80. Y en paralelo a esa, porque recuerden que hicimos la reducción hasta 60, y ya todo ello queda en paralelo a 80, de la resistencia equivalente. ¿Cuál sería la reducción que podemos hacer ahora? Paralelo. Mi 80 El con mi paralelo. resistencia. ¿Perdón? Mi 80 con mi resistencia equivalente. Exacto. Nada más que la resistencia equivalente, ¿cuánto vale? 80. ¿Cómo están conectadas estas dos? Paralelo. Paralelo. Y cuando hablamos de resistencias conectadas en paralelo del mismo valor, que son dos nada más, ¿qué ecuación podemos usar para reducirla? R sobre 2. Cualquiera de ellas sobre 2. Es decir, que ahora vamos a decir mi resistencia equivalente 1, porque recuerden que iniciamos con resistencia equivalente nada más, va a ser igual a 80 sobre 2, es decir, 40 ohms. ¿Por qué? Porque son del mismo valor y puedo usar cualquiera de ellas entre dos. Y si no, pues utilicen el inverso de la suma de los inversos y va a dar 40. Y si no quieren usar el inverso de la suma de los inversos por ser 2, sería el producto entre la suma y también va a dar 40. Entonces, lo que ustedes quieran emplear va a estar en función de la cantidad de información que conozcan para resolver el circuito. Y esto ya lo sabemos. Entonces, tenemos la resistencia de 10. Nos va a quedar, perdón, la fuente de 10 amperes, una resistencia de 10. Tenemos una resistencia equivalente a 1 y una resistencia de 20. Ya podemos calcular la resistencia total de esa estructura. ¿Sí?
¿Qué habría que hacer? Sumar. Sumar nada más. Entonces, ya podemos decir aquí, vamos a calcular ya la potencia media. Se tiene 2 puntos. Ya sabemos que la potencia media de cualquier circuito, en este caso, ¿cuál de los dos variables es la que ya conocemos? ¿Conocemos el voltaje y la corriente total? ¿O conocemos la corriente total? ¿O conocemos el voltaje total? La corriente total. La corriente total. Como conocemos la corriente total, porque estos elementos, ¿cómo están conectados todos mis elementos? En serie. ¿Y la corriente cómo es en serie? Igual. Por eso ya tenemos la total. Entonces decimos que para este circuito vamos a encontrar que va a ser la corriente total elevada al cuadrado por la resistencia total. ¿Cómo vamos a obtener la resistencia total? Dijimos que vamos a hacer nada más. La corriente total es la de la fuente, que es 10, elevado al cuadrado. ¿Y la resistencia total qué hay que hacer para obtenerla de este circuito? Sumarla. Sumar las resistencias. Y es 10 más la resistencia equivalente a 1 más 20. Por favor, me dicen el valor de la potencia media total. $7,000 ¿7,000 qué? ¿Qué unidades? watts. Watts, es decir, W mayúscula. Entonces tenemos que dar 7,000 watts. Eso estaríamos consumiendo. Una captura de pantalla, por favor. Y me avisa. Profe, esta sería clase 1, ¿verdad? Bueno, Este sería el ejercicio 1 que ya tienen que pasar a su libreta de potencia. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Captura de pantalla. Y me avisan. Listo, profe. Listo. Bueno, esto fue a través de corriente, de valores totales. No importa si fue corriente, pudimos haber calculado el voltaje total. O sea, no importa. Pero fue a través de totales porque podemos ver el circuito. Pero si nos hubieran dado de forma individual cada uno las corrientes de mis elementos y voltajes, pues pudimos haber calculado cada una de sus potencias y después sumarlas. Recuerden que nos tiene que dar 7,000. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que habría que hacer pues, es ver cuántas resistencias tengo. ¿De qué forma? Pues dándole numerándolas. Yo digo que este debe de ser mi resistencia 1, esta mi resistencia 2, mi resistencia 3, mi resistencia 4, mi resistencia 5, mi resistencia 6 y mi resistencia 7. ¿Qué significa? Que voy a tener que hacer el cálculo de cada una de esas potencias. Voy a calcular cada 7 potencias medias para después sumarlas y me debe de dar 7,000 watts. ¿Sí? Entonces, ¿con qué empezamos? Yo voy a trabajar con los circuitos que me convengan porque recuerden que ya hicimos ciertas reducciones y ya las puedo usar ahorita. Si yo hubiera iniciado con este, pues no tendría que hacerlas, pero ya tengo esto. ¿Cuál es? Voy a empezar con este circuito. ¿Por qué? Porque yo ya puedo calcular la potencia media de cuántos elementos de los que ya enumeré con este circuito. ¿Cuál potencia media ya puedo calcular? ¿La de qué resistencia? Díganme. ¿La de qué resistencias ya puedo calcular con el último circuito? Y que ya enumeré yo. La 1 y la 2. La 1 y la 2, ¿por qué? Justifíquenmelo, por favor. No dije que está mal, nada más justifíquenmelo. Porque a ella no se aplicó reducción.
No tanto. Es otra. ¿Qué conocemos de esas dos resistencias? Porque conocemos Su la corriente. Porque están ¿qué? En serie, en la fuente. En serie, a la fuente, ¿no? Esa es una. Y en la otra es lo que también dijo su compañero, tiene mucha razón. Porque esta se obtiene de qué? De una reducción de 1, 2, 3, 4 resistencias. Como no es directo, no puedo obtener la potencia, porque la potencia que yo obtuviera aquí no es de ninguna de las que tengo que calcular yo, es de un equivalente. Por eso no puedo hacerlo ahí. ¿Queda entendido esa parte? ¿No hay problema? Se trabó otra ¿Le vez. faltó uno, profe? ¿En dónde se trabó? Cuando preguntó que si no había problema, pero no hay problema. Pues ahí está, ya había yo terminado de explicar, ¿no? No sean así, no me quieran ver la cara, se pasan. Mi pregunta fue, ¿hay algún inconveniente o alguien no entendió por qué solo podemos calcular la potencia en estas dos? Repito, ¿sí me están oyendo bien ahorita? Sí, profe. Ahorita sí. Bueno, entonces, básicamente fue la justificación de su compañero la más correcta. Porque esta es de una reducción y como yo dije que hay que calcular la potencia de cada elemento, si yo calculo la potencia en esta resistencia equivalente, no calculo la potencia de ninguna de estas que quiero. Por eso es que no puedo calcular la potencia aquí, pero sí en estas dos, porque esta es la 1 y esta es la 2 y ya conozco su corriente. Voy a tener que hacer algo con la equivalente para poder obtener corrientes y voltajes de las demás para encontrar su potencia. ¿No se trabó o sí? No, sí se escuchó bien. Sí, Entonces, no hay problema de por qué solo lo vamos a hacer ahorita en 1 y 2. No. ¿No? Bueno, voy a partir de lo que ya tenemos. Entonces, nada más, ya lo expliqué, no lo voy a volver a repetir porque ya lo hicimos para el primer circuito. Aquí se supone que seguimos haciendo lo mismo, pero auxiliándonos de lo que ya se realizó para la primera estructura. Entonces, aquí la resistencia equivalente a 1, recuerden que es de 40, voy a escribir 40, esta vale 10, ya no le escribo unidades, esta vale 20, y la que yo puedo calcular, su potencia ya es de la 1 y de la 2, pero yo voy a calcular algo de esta, y por eso le voy a llamar X ahorita, porque sí voy a usar algo para poder seguir calculando las demás potencias. Entonces, yo ya puedo calcular la potencia de mi rama 1 o de mi resistencia 1 y de mi resistencia 2. ¿Qué conocemos de la resistencia 1? ¿Corriente o voltaje? Corriente. Corriente. ¿Cuál es la ecuación que vamos a usar? Sería la corriente de mi resistencia 1 elevado al cuadrado por la resistencia 1. Significa que va a ser 10 elevado al cuadrado por la resistencia 1 que vale 10. ¿Cuánto da eso, por favor? Mil watts. Para la rama 2 o la potencia de la resistencia 2, ¿qué conocemos de nuevo de la resistencia 2? Su corriente. Su corriente. Entonces decimos que la corriente 2 de la resistencia por la resistencia 2 me va a dar la potencia de la resistencia 2, que sería 10 elevado al cuadrado por la resistencia 2 que vale 20. ¿Cuánto va a dar? 2000 watts. 2000 watts. De la resistencia X, ¿qué me conviene calcular? Vean cómo están los demás elementos. Recuerden que la resistencia X es de esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia, esta y esta. ¿Qué me convendría calcular de esa resistencia X por el momento? ¿Voltaje o corriente?
Voltaje. Voltaje, de acuerdo. ¿Y cómo calculamos ese voltaje? ¿Qué aplicamos? ¿Qué aplicamos para calcular ese voltaje? Es más, lo voy a escribir así, porque aquí voy a poner el punto A y el punto B, luego vamos a ver por qué. Va a ser igual, ¿qué aplicamos para encontrar este voltaje? A ver, para aplicar un divisor de voltaje, lo primero es que tu circuito tenga una fuente de voltaje. ¿Hay alguna fuente de voltaje ahí? ¿Qué pasó? Entonces, ni se te ocurre divisor de voltaje. Ve tu circuito, cómo están conectados los elementos, qué datos tienes, en realidad, ¿qué vas a aplicar? ¿Los demás? Ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿De qué manera? Pues tenemos que es la corriente por 40. ¿Cuánto vale la corriente? La de la fuente. 10. 10 por 40 nos va a dar 400 volts. ¿Por qué calculamos eso? Bueno, vean acá arriba, por favor, o vean el pizarrón más bien, no arriba. ¿Se dan cuenta de que este punto A y este punto B están aquí? Esto es A y esto es B. Sí. Y después tengo todo lo demás, nada más que ¿por qué no se ve? Porque yo hice una reducción. Ahora, detalle. Este punto A lo puedo escribir aquí. Este valor sigue siendo A. Y aquí lo puedo escribir y este sigue siendo B. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo sobre la misma línea. Y mientras yo me mueva sobre la misma línea, como la línea es una sucesión de puntos, el punto que tengo aquí es el mismo punto que tengo hasta acá, porque estoy sobre la misma línea. ¿Hasta ahí no hay problema? No. ¿Por qué? Porque me voy a olvidar de lo que ya no me sirve para enfocarme en la parte que sí requiero. ¿Y cuál es esa? Aquí tengo mi punto A, aquí tengo mi punto B, y recuerden que hicimos una reducción de todo esto. ¿Cuánto nos dio la reducción de 6, 7, 5 y 4? 80. Y esa reducción, aquí voy a poner, o voy a escribir esa, era RE, ¿no? Y valía, bueno, la voy a dejar como 80. Este vale 80, pero da la casualidad que ¿cuál no salió de reducción? ¿Cuál 80 no salió de reducción? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? El de la izquierda. El de la izquierda. ¿Y ese qué elemento es? ¿Qué número tiene? El 3. El 3. Quiere decir que podemos calcular ya la potencia media de la resistencia 3, porque aquí ya conocemos de la resistencia 3. De acuerdo a lo que calculamos. ¿El voltaje? El voltaje. Aquí está Bx, que ya sabemos cuánto vale. Entonces, ¿por qué no lo calculamos en esta resistencia? Porque además esta resistencia le voy a llamar Y. Porque esta resistencia sale de 4, 5, 6 y 7. Solamente la que tenemos directa es la de 80. Entonces, ya puedo calcular su potencia media y digo que la potencia media de la resistencia 3 va a ser igual. ¿Qué conocemos de la resistencia 3, dijimos? Su voltaje. Y si conocemos el voltaje, entonces vamos a usar la ecuación que me dice que el voltaje de la resistencia 3 elevado al cuadrado sobre la resistencia 3 me va a dar su potencia media. ¿Cuánto es eso, por favor? Que sería 400 elevado al cuadrado sobre la resistencia 3, que es 80. $2,000 watts. ¿2000?
Sí. Watts. Detalle. ¿Qué nos interesa calcular de el elemento Y? ¿Su voltaje o su corriente? Su voltaje. Su voltaje, de acuerdo. Y el voltaje Y, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al voltaje X, ¿no? Porque están como... En ¿Cómo están los paralelo. elementos? En paralelo, y en paralelo el voltaje siempre es el mismo. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta ahí? No, profesor. Captura de pantalla, por favor. Y me avisan. ¿Ya? Bueno, detalle. ¿Se dan cuenta aquí abajo que si yo quito la resistencia de 80 porque ya no la necesito, sigo teniendo mi punto A y B, pero ahora me queda esta resistencia que es un equivalente de lo demás? ¿Hasta ahí no hay problema? No. No. ¿Qué va a suceder? Lo voy a escribir aquí. Si yo quitara mis elementos que no necesito y dejo A y B, me quedaría esto. Pero para no tener problemas al momento de calcularlos, voy a modificar un poco la estructura. Entonces, ¿qué vamos a tener? Me avisan cuando se vaya a acabar el tiempo, por favor. Sigue estando A, sigue estando B. Por favor, me dicen la resistencia que estaba en la parte de abajo de aquí, ¿cuánto valía? 60. 60. Teníamos una resistencia en diagonal que ¿cuánto vale? 30. 30. 30. Y teníamos dos resistencias en serie, una que vale ¿cuánto y la otra cuánto? 10 y 50. 10 y 50. La resistencia, ¿esta qué número era? 4. 4. La 30, ¿qué número era? 5, ¿no? ¿Cuál era la 6? ¿10 o 50? 10. Bueno. Hasta aquí, ¿qué ya conocemos? Aquí tenemos al voltaje X, que es igual al voltaje Y que habíamos dicho. Ya lo conocemos. ¿Qué nos conviene reducir todavía? Aquí nos conviene mantener reducidos o hacer la reducción. De los que están en paralelo. De los que están en paralelo. Es decir, que tenemos una resistencia que ¿de cuánto va a quedar si la hiciéramos? ¿Cuánto queda, por favor, háganla? De 20. De 20. Bueno, nos queda la resistencia de 20. ¿Sí? Aquí no es 40, es 4. Entonces ya podemos calcular la potencia de la resistencia 4 a través de ¿qué? ¿Qué nos conviene? ¿Nos conviene calcular la corriente o nos conviene calcular el voltaje? Por cómo quedaron los elementos y cómo van a quedar después. ¿Qué nos conviene? Cuestiones de tiempo. Nos conviene la corriente. Vamos a calcular la corriente de ese circuito.
¿Qué aplicaríamos de ese circuito? ¿Qué podemos aplicar? Ley de Ohm. Ley de Ohm, así es. Podemos decir que la corriente de 4, que es igual a la corriente, vamos a llamarle YZ, a la corriente Z, es igual a el voltaje, que es el voltaje Y, sobre la total, que sería 60 más 20. Significa que va a ser 400 entre 80. ¿Cuánto da, por favor? 5 amperes. Y entonces, ya podemos decir que la potencia media de la 4, como conocemos su corriente, va a ser la corriente de la rama 4 elevado al cuadrado por la resistencia 4. Significa que va a ser 5 elevado al cuadrado por 60. ¿Cuánto da eso, por favor? 1500 watts. 1500 watts. Bueno, atiéndanme, no sé cuánto queda. ¿Alguien me dice cuánto queda en la sesión? 3 minutos. 3 minutos. Como nos quedan 10, voy a finalizar para que terminemos el ejercicio. Ya casi lo terminamos, ahorita ya nos vamos. Entonces finalizo la sesión, no tomen captura de pantalla, ahorita continuamos. Bueno, ya se conectaron, ¿no? A ver, atiéndanme aquí un momento. Vemos este circuito, ¿sí? Y se supone, bueno, no se supone, la corriente que hay desde aquí, circulando para acá, a través de 20 y después volviendo a regresar aquí, es la misma porque están en serie. Pero hay un detalle en 20. 20 sale de estas dos ramas que están como conectadas. En paralelo. Y entonces, ¿yo qué conozco? Tengo este circuito. Me voy a olvidar de 60 porque ya no afecta. Recuerden que aquí la corriente, si aquí la vemos, entraría en estas. Se tendría que sumar y después vuelve a salir aquí. Entonces, me voy a enfocar en este punto y este punto, y entonces puedo decir que la corriente que está entrando es la corriente 4. Y después tengo una resistencia de 30 y tengo otras resistencias o otra rama de 10 y de 50. Si yo conozco la corriente y tengo dos ramas en paralelo, ¿qué puedo aplicar para conocer la corriente de cada rama? Donde ya sabemos que esta es la rama 5, esta es la rama 6, la resistencia 6 y esta es la resistencia 7. ¿Qué puedo aplicar? Bueno, cuestión de tiempo. Paralelo, resistencias, un divisor de corriente, porque aquí estaría circulando la corriente A. Y aquí estaría circulando la corriente B. ¿Qué digo? Bueno, del circuito la corriente de la resistencia 5 es igual a la corriente de la A. La corriente de la resistencia 6, que es igual a la corriente de la resistencia 7 y es igual a la corriente B. ¿Sí se escuchó bien? ¿No se está trabando ni nada por el estilo? No, profesor. Bueno, aplicando divisor de corriente, ¿qué digo? Bueno, la corriente que yo quiero, recuerden que es divisor de corriente con impedancias,
es un cociente, dicho de otra forma, una división, donde en el numerador va la fuente, que es la corriente 4. Entonces digo, mi corriente 4, que es mi fuente. La voy a multiplicar por el valor de la rama opuesta donde quiero A. Donde quiero A vale 30, la rama opuesta es 60. Entre la suma de las dos ramas, lo que valen, y es 30 más 60. ¿Cuánto da eso, por favor? Es decir, que IA, recuerden, I4 vale 5, sería 5 por 60 entre 90. ¿Cuánto da? 3.3333. Un detalle, por favor, conserven todos los decimales en este caso. Aunque yo estoy escribiendo 5, conserven todos los que le da la calculadora. O guárdenlo, no sé si tengan en su memoria poder guardar esos decimales o utilicen la otra aplicación para hacer la otra operación. La corriente B sería la fuente, que es la corriente 4, por la rama opuesta, que es 30, entre la suma, que es 90. ¿Cuánto da eso, por favor? Que sería 5 por 30, perdón, entre 90. ¿Cuánto les da? 2. Esto lo puse. ¿Perdón? 1.6666. 1.66666. De nuevo, conserven todos los decimales. Tomen una captura de pantalla y me avisan, por favor. Ya, profesor. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Ya podemos calcular la potencia media de la rama 5, 6 y 7. La potencia media de la rama 5, como conocemos la corriente que es IA, decimos que es la corriente de la rama 5 elevado al cuadrado por la resistencia 5. ¿Qué significa la corriente 5? Que es IA, es 3 puntos. Dejen todos los decimales, por favor, para que nos dé exacto. Yo voy a escribir 5, pero recuerden que son más elevado al cuadrado por la resistencia 5, que es 30. ¿Cuánto les da si dejan todos los decimales? Ah, 1000 sobre 3. ¿Qué hago? O ¿Ve? 363.3333. No entendí. ¿Cuánto te queda? 333 punto, bueno, un chorro de 3, de acuerdo. Y estos son watts. Por favor, para la potencia media de la rama 6, nos quedan 5 minutos si nos da tiempo. Necesitamos la corriente 6, que es IB, ya se calculó y es esta. Es decir, nos quedaría 1 punto, dejen todos los decimales, elevado al cuadrado por la resistencia 6, que vale 10. ¿Cuánto da eso, por favor? 27.7777. Perfecto, 27 punto, vamos a dejar 1, 2, 3, 4, son 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y son watts. Para la de la rama 7, pues sería la corriente 7, de la resistencia 7, la corriente 7 elevada al cuadrado por la resistencia 7, es decir, 1.6666 elevado al cuadrado por 50. Por favor, ¿cuánto les da eso si dejan todos los decimales? ¿Cuánto les da esa potencia, por favor? A mí me dio 138.888. ¿Con todos los decimales? Sí. Bueno,
Hagan la suma de todas las potencias, por favor. Eso nos daría la potencia media total. ¿Que me dicen cuánto le sale? Sí, da 7000, profe. ¿Pida 7000? Bueno, 6999.99999. 6.999.99. Por ahí se perdieron unos decimales, por eso les decía yo que sí les daba, que en realidad debería de ser ¿cuánto? Pues 7000, ¿no? 7000 watts. Entonces, es por ello que da lo mismo sumar las potencias por individual que hacer operaciones. Y si conocemos la potencia, pues trabajamos menos porque únicamente sumamos esas potencias y no tenemos que estar calculando voltajes y corrientes. Por eso es más fácil, y como todo, vuelvo a repetir, todos los focos nos los dan en watts, todos los aparatos electrodomésticos nos especifican cuántos watts consumen, pues entonces es más fácil, hasta un motor dice cuántos watts. Es más fácil sumar esos watts que ya conocemos que estar haciendo operaciones. Por eso nos vamos a enfocar siempre, aunque aquí podamos hacerlo sacando totales, pues de calcular la potencia en cada rama y después sumándolas. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. No, profe. Bueno, ya les dije que a más tardar a las 4 les subo las notas de potencia para que hagan su resumen. Se entrega el día de mañana. Ese resumen nada más de potencia, no otra cosa. Esto va para su libreta, no tenemos clases el día de mañana, tienen hora y media mañana para hacer ese resumen y enviármelo a más tardar a las 11 de la noche. Tenemos clase el lunes para continuar con este tema. Si no hay más preguntas, pues que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Muchas gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Buen fin.